Buen día, amigos. Es un placer volver a estar en contacto con ustedes. Y esta vez para hacer algo diferente de lo que estuvimos haciendo en la última época, que era desarrollar distintos tipos de temas en miniseries. Esta vez va a ser solamente un encuentro que lo voy a dedicar a nuestros seguidores tan fieles cristianos en homenaje a la próxima Navidad que se acerca. Y pensé que podía ser relevante precisamente en los marcos de este canal y específicamente Adolfo Responde para poder estudiar algo que tenga que ver con el tema de la Navidad. Y lo que quiero tratar hoy es un tema que a todos les resulta muy conocido, que es la estrella de Belén. Ese será el tema del día de hoy. Y obviamente el texto fundamental para el caso es el que aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Y así reza el texto de Mateo. Jesús había nacido en Belén, de Judea, en los días del rey Herodes. Sucedió entonces que unos magos de las partes de Oriente comparecieron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en Oriente y hemos venido a postrarnos ante él. En este texto, que supongo que todos lo conocen como parte integral de la tradición cristiana y específicamente cuando se celebra las Navidades, está relacionado aquí con la venida de los tres magi, que era un término para llamar a los sabios del Oriente, específicamente de Persia, que con el tiempo se transformaron en los tres reyes magos. Y el texto claramente dice que la señal para venir a rendirle pleitesía al rey de los judíos era precisamente esta estrella. Ahora, el tema de la estrella está asociado directamente a la figura de Jesús también en otro texto en el Nuevo Testamento, como lo es en el Apocalipsis de Juan, en donde el texto dice así: Yo, Jesús, envié a mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella brillante de la mañana. Es decir que vemos dos textos. Uno, obviamente, el texto más antiguo, en donde se asocia la figura de David, su aparición en la historia, con una estrella. Y luego aquí, como vimos, el texto en Apocalipsis, en donde aparece precisamente esta relación directa entre la figura de Jesús y la estrella. Ahora, ¿cuál es el significado en este contexto de la estrella? O en otras palabras, ¿cuál sería la clave hermenéutica de interpretación para entender cuál es el mensaje que se esconde detrás del motivo de la aparición de la estrella? Algunos estudiosos creen que esta aparición del tema de la estrella en la historia de Mateo tendrá que ver con una idea que existía en el mundo grecorromano, que la estrella ha estado asociada al destino de las personas, estableciendo una relación, como sabemos, es la base de la astrología, en donde el destino, la suerte, la fortuna de una persona está claramente ligado al astro con el que esa persona tiene relación. Un ejemplo para el caso es la noticia que aparece en el libro de Platón, Timeo, en donde precisamente se hace referencia al momento de la creación por parte del demiurgos, es decir, del hacedor del mundo.
Y fíjense cómo el texto establece esta relación entre el tema de los astros y el tema de las almas de los seres humanos. El texto reza así: una vez que hubo compuesto el conjunto, lo dividió en un número de almas igual a los cuerpos celestes y distribuyó una en cada astro. Después de montarlas en una especie de carruaje, les mostró la naturaleza del universo y les proclamó las leyes del destino. Siguiendo entonces este texto, uno diríamos que lo que implica el texto en Mateo sería precisamente aludir a que la persona, el niño que había nacido, era realmente el futuro rey de los judíos, o estaba destinado a ser el rey de los judíos, el salvador de los judíos. Y en ese sentido, la clave tendrá que ver con estas ideas astrológicas en el mundo antiguo, en donde la suerte de una persona estaba ligada precisamente a un astro en el momento de su nacimiento. Pero lo que quiero aquí hacer mención, que probablemente la clave de este motivo de la estrella esté más bien relacionado más específicamente con una tradición bíblica, y más específicamente con el oráculo que aparece en boca del profeta pagano Balaam en el libro de Números. Primero quiero tratar específicamente el texto de Balaam en su contexto literario específico. El texto en el Pentateuco, en el libro de Números, capítulo 24, reza así: lo veo, aunque no para ahora, lo diviso, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella, un cetro surge de Israel. Aplasta las sienes de Moab, el cráneo de todos los hijos de Set. El texto en Números 24, como dije, aparece en boca de este profeta pagano que había sido llamado para maldecir a Israel y finalmente termina bendiciendo a Israel. Ahora, si nosotros lo vemos en el contexto específico, en donde se alude aquí a un gobernante poderoso que habrá de atacar a los enemigos y está asociado a la idea de la estrella, encontraría su sentido en la imagen que era conocida en el mundo antiguo y más específicamente en Egipto, en donde se asociaba a un gobernante y su poder con los astros, sea una estrella o sea un cometa. Un ejemplo para el caso lo encontramos en la estela poética de Tutmosis III, el gran faraón egipcio del siglo XV antes de nuestra era, en donde esta estela alaba el poder y la grandeza del faraón Tutmosis III. El texto específico para nuestro interés reza lo siguiente: hago que ellos vean a tu majestad como una estrella, que derrama su llama como fuego y trae su perfume. Entonces, en este texto, claramente, en donde se habla o se hace referencia al poder del faraón Tutmosis III, precisamente se utiliza la imagen de la estrella o de un cometa, haciendo referencia que la aparición del faraón con su poder se asemeja precisamente a la aparición de una estrella fugaz, un cometa o una estrella en general. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro texto en Mateo? Pues lo que sucedió es que este texto, específicamente Números 24, versículo 17, se transformó en el judaísmo intertestamentario, es decir, en el judaísmo específicamente de la época grecorromana, en un texto que fue leído en clave mesiánica. Un ejemplo
para el caso, aparece en un documento llamado el documento de Damasco. La historia del documento de Damasco es sencillamente fascinante porque a finales del siglo XIX, en la Genizá del Cairo, la Genizá es un depósito que acostumbran los judíos a colocar los libros que ya están en desuso, se encontró en una sinagoga en el antiguo Cairo, en Fustat, en la sinagoga Ibn Ezra, se encontraron miles de manuscritos. Esos manuscritos, hallados por el gran rabinista Solomon Schechter, que en esos años era el director de la biblioteca en Cambridge, en Inglaterra, lleva una gran parte de esos materiales que hoy se encuentran en Inglaterra, y como ven en esta imagen, se lo ve a Schechter estudiando esos miles de manuscritos. Schechter publica 2 manuscritos del siglo X y siglo XII en un libro en 1910 que lo llamó Fragmentos de un documento sadoquita. Y este documento, él argumentaba que en realidad era una copia medieval de un documento escrito siglos atrás, más precisamente en la época grecorromana. Bueno, obviamente, como bien saben, los estudiosos tienen y tenemos mucha imaginación, y no se podía argumentar o probar ciertamente que Schechter tuviera razón. Pero para su suerte, décadas después, más precisamente cuando se hallaron los rollos del Mar Muerto en esas cuevas de Qumran entre 1947 y 1956, se encontraron restos de ese documento que él había publicado en copias de la época medieval, como dije, el siglo X y siglo XII, pero en este caso eran documentos realmente de la época del Segundo Templo. Y ese documento se lo llama el documento de Damasco. Por ejemplo, la imagen que ustedes están viendo ahora es un resto de ese documento de la cueva número 4. Y precisamente en ese documento, que viene de Qumran, que viene de la época del Segundo Templo y que hoy tenemos copias de la época antigua, aparece un texto en donde claramente se presenta la interpretación en clave mesiánica de nuestro texto en cuestión, que es Números 24, versículo 17. El texto del documento de Damasco reza así: y la estrella es el intérprete de la ley, que vendrá a Damasco, como está escrito: una estrella avanza desde Jacob y se alza un cetro desde Israel. El cetro es el príncipe de toda la congregación, y cuando surja arrasará a todos los hijos de Set. El texto, como se ve, se interpreta en clave mesiánica, diciendo que esa estrella hace una referencia al intérprete de la ley, que es uno de los términos que en los textos del Mar Muerto se alude a una figura que habrá de surgir en el final de los tiempos, y después se aclara que la referencia al cetro, que precisamente se menciona en este texto, también aparecerá el príncipe de la congregación. Significa que la clave para poder entender el término estrella y el término cetro es una clave mesiánica. En este texto se alude en realidad a la aparición de 2 personajes en la era mesiánica. Uno que sería el intérprete de la ley y el otro sería precisamente el príncipe de la congregación. Pero de todas maneras, como se ve, la clave de ese texto, Números 24, versículo 17, está en la clave mesiánica. Otro argumento en favor de esta interpretación lo podemos encontrar en una obra que lo llamamos el Targum Neofiti, que forma parte ahora de la tradición rabínica. Este Targum, que probablemente, según algunos, fue escrito, compuesto en algún momento entre el siglo I y siglo IV de nuestra era, pero nosotros no tenemos una copia tan antigua,
sino lo que tenemos, la única copia en el mundo se encuentra en el Vaticano, llamado el Targum Neofiti, escrito en arameo. Y es una interpretación, traducción, ampliación de los textos del Pentateuco en arameo. Fíjese lo que dice precisamente el Targum Neofiti cuando interpreta el texto en cuestión, que es Números 24, versículo 17. Así reza el texto, el Targum Neofiti. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero aún no cercano. Surgirá un rey de entre los de la casa de Jacob, y un redentor y un jefe de entre los de la casa de Israel. Matará a los poderosos de los moabitas y exterminará a todos los hijos de Set, y vaciará de sus riquezas a sus detentores. Es decir, claramente vemos entonces que ya se había transformado en una manera tradicional de entender el oráculo del profeta pagano Balaam en Números 24-17 en clave mesiánica. Ahora, para ver que este texto incluso fue aplicado por los judíos en la realidad histórica y que es el trasfondo excepcional para poder entender la historia de Jesús en Mateo con el tema de la estrella de Belén, lo tenemos en el caso de Bar Kokhba. Bar Kokhba fue el líder de la revuelta contra los romanos entre los años 132 y 135 de nuestra era, que de alguna manera es la continuación de la gran revuelta que se llevó a cabo a finales del siglo I de nuestra era por los judíos contra los romanos, que estalló en el año 66, en el año 70 fue destruido Jerusalén y el templo, y finalmente el final de la revuelta en el año 73 de nuestra era. Entonces podemos llamar a la revuelta de Bar Kokhba como la continuación de esa revuelta, pero ya en el siglo II. Ahora, ¿de dónde conocemos nosotros ese apodo Bar Kokhba para llamar al líder de la revuelta? Lo conocemos paradójicamente no en fuentes judías, sino en fuentes cristianas. Un caso para probar esta afirmación lo encontramos en una obra del apologeta cristiano Justino Mártir de mediados del siglo II, en su primera apología, donde cuenta lo siguiente: efectivamente, en la guerra de los judíos, ahora acabada, Bar Kokhba, el cabecilla de la rebelión. Es decir, el término que él utiliza, Bar Kokhba, en realidad sería una formulación en griego del término que nosotros conocemos en arameo, Bar Kokhba. Y Bar Kokhba en arameo significa el hijo de la estrella. Ahora, nosotros teníamos referencias literarias acerca de esta revuelta hasta que a comienzos de la década del 60 del siglo pasado, más precisamente entre los años 1960 y 1961, en una cueva que hoy se llama la Cueva de las Cartas, en el sur del Mar Muerto, en Nahal Heber, el gran arqueólogo israelí Yigael Yadin halló restos físicos de los rebeldes que participaron en esa revuelta y que, huyendo de los romanos, se escondieron precisamente en esa cueva. Y se la llama Cueva de las Cartas porque en esa cueva se encontraron documentos escritos, por un lado restos del archivo de una mujer llamado Bábata, que había huido con los rebeldes a esa cueva llevándose documentación personal, y otras se encontraron cartas escritas o dictadas precisamente por el líder de la revuelta, Bar Kokhba. Y de ahí, por ejemplo, a partir de estos textos, hoy sabemos cómo se llamaba ese líder. En realidad, Bar Kokhba no era su nombre, sino que era el apodo que se le había dado por sus pretensiones mesiánicas.
pero su nombre verdadero era Simón ben Kuziba. Ahora, ¿y cómo nosotros ahora podemos ver esta relación entre la acción de este líder de la revuelta con este apodo mesiánico? Pues según encontramos nosotros en las fuentes judías, precisamente uno de los grandes sabios de la época, que fue Rabbi Akiva, mediados del siglo segundo de nuestra era, precisamente contemporáneo de Justino Mártir, él apoyó la revuelta. Y según hemos entendido, él vio en Bar Kokhba al prometido Mesías. Y fíjense de qué manera podemos encontrar ahora la base escriturística a esa denominación del líder, hijo de la estrella. Este testimonio lo encontramos en el Talmud jerosolimitano o Talmud de la tierra de Israel del siglo IV de nuestra era, en una tradición atribuida al sabio Rabbi Shimon Bar Yochai, contemporáneo de Bar Kokhba. Y el texto dice así: transmitió Rabbi Shimon ben Yochai que Rabbi Akiva estaba escudriñando el camino de la estrella de Jacob. Cuando Rabbi Akiva vio a Bar Kokhba, dijo: este es el rey Mesías. Como ven claramente, el texto establece una relación directa entre el oráculo del profeta Balaam en Números 24:17, en donde hace referencia a la estrella, con el hecho de que Rabbi Akiva identificó que con la aparición de Bar Kokhba, esa era realmente la aparición del Mesías, como había sido entendido en clave mesiánica ese texto en la época grecorromana. Y entonces, de aquí que identificó al personaje histórico Shimon ben Kuzba, o Shimon hijo de Kuzba, como los conocemos a partir de las cartas halladas por el profesor Igael Yadin en hoy llamada la Cueva de las Cartas, con el Mesías anunciado en las Escrituras. Y por eso de aquí vino su apodo Bar Kokhba. Aquí entonces, amigos, pueden entender que claramente el texto ahora de Mateo en el capítulo 2 tiene que ser entendido en una clave mesiánica. Y por eso los lectores o los oyentes de esta historia, cuando leían o oían la historia del nacimiento de Jesús y con la aparición conjunta de la estrella en el cielo, entendían claramente que con el nacimiento de Jesús, de acuerdo a sus creencias, se había cumplido la profecía de la aparición del Mesías. Bueno, espero que hayan disfrutado de este encuentro y aprovecho entonces la oportunidad para saludar a todos nuestros seguidores cristianos en estas Navidades, esperando que la luz con la que se asocia el nacimiento de Jesús de la misma manera que nosotros los judíos celebramos la celebración de Hanukkah asociado con la luz, sirva realmente para traer un poco de luz a este mundo tan oscuro. Y les deseo a todos ustedes no solamente un feliz Hanukkah y una feliz Navidad, sino también un muy buen año 2026. Me despido con un afectuoso shalom desde la tierra de Israel. Adiós. בשנתיים האחרונות ניהלתי מלחמה כפולה, אחת בצבא ואחת בבית, בבית המשפט, כנגד קופת החולים ומשרד הבריאות. לצערי הרב, במשפט הפסדתי, אבל את החיים של הבן שלי אפשר להציל. בבית יש לי ילד קטן בן 8, הוא חולה במחלה שנקראת דושן. מחלה נוראית, היא פרוגרסיבית, היא אלימה, והיא תכניס אותו לכיסא גלגלים בתוך זמן קצר. ויש תרופה, רק 14 מיליון שקלים. מספר מטורף, אבל עשיתם דברים מטורפים הרבה יותר מ-14 מיליון שקלים. הצלנו חיים, הבאנו חטופים הביתה, ועכשיו אני צריך את העזרה שלכם. לבן שלי אין זמן. אם לא ניתן לו את התרופה בזמן הקרוב, לא יהיו לו חיים. מיתר הוא ילד שרוצה לחיות. אני צריך אתכם ביחד איתי במאבק הזה.